¿Tiene alguna utilidad la acupuntura, esta parte de la medicina, esta rama de la medicina tradicional china en el siglo XXI? Hay dos valores que están permeando al siglo XXI. Uno de ellos es la eficiencia. Cualquier bien o servicio se valora en términos de eficiencia. Este carro eléctrico, qué tan rápido se carga, este auto de motor de combustión interna, qué tantos kilómetros da por litro, este aislante térmico, cuántos grados baja la temperatura, y una relación del costo con el beneficio. Ese es un valor, el valor de la eficiencia. Esto permea bienes y servicios. Y hay otro valor en la medicina también. Aplica la medicina. Este medicamento cuántos miligramos se necesitan, cuántas veces al día. Es mejor si es una vez al día o si es una vez a la semana o si es una vez al mes. Es más fácil de administrar, es más fácil apegarte al tratamiento. Este, cuánto tarda en hacer efecto. Son cosas que están compitiendo un fármaco contra otro. Y hay otro valor eh, que es si la eficiencia, para regular a la eficiencia nos tenemos que basar en la dignidad humana. Ese es el otro valor, lo que respete la dignidad humana. Y han ido creciendo los derechos humanos. La Iglesia Católica defiende mucho la vida del nonato, pero hay más derechos, no nada más es el derecho a la vida, también hay el derecho a salarios justos, el salario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos derechos que se han ido ganando la humanidad con el paso de los siglos. Ya no existe la esclavitud, en fin, todo eso es dignidad del ser humano. Y regula, por ejemplo, en medicina, alguien tiene un cáncer y hay que quitarle una parte de su cuerpo y la persona puede decir, no, no, prefiero que me hagas, y eso es lo más efectivo, ok, prefiero algo no tan efectivo, pero que respete mi dignidad. Entonces, la acupuntura es un método. La acupuntura no se puede medir su eficiencia como se mide la eficiencia de una molécula. En la medicina, una molécula o un medicamento simple que se pueda repetir, que siempre esté homogéneo, que siempre sea el mismo, es fácil entonces hacer un estudio doble ciego. Es decir, ni el médico ni el paciente saben si están recibiendo el fármaco verdadero. Puede ser aleatorio y puede ser multicéntrico. El mismo estudio se hace en muchos centros de investigación y entonces es muy fácil. Eso es el método científico, ese es el estándar de oro de la ciencia médica. Muy bien, aplica a cosas simples como son los fármacos, pero no se puede aplicar al método, y la acupuntura es un método. Un ejemplo que lo van a entender todo el mundo: la cirugía es un método. ¿Y de qué depende? De la expertise del cirujano, de sus ayudantes, de las enfermeras que lo están auxiliando en el acto quirúrgico, del quirófano, o sea, que el quirófano esté limpio, del postoperatorio, de los otros médicos que valoran al enfermo para ver si va a tolerar la cirugía. Todo eso es un método, es el método quirúrgico. Y es muy difícil no se puede hacer un doble ciego, no se puede hacer un estudio multicéntrico porque la calidad de todas estas personas van a variar de un lugar a otro. Entonces, y no puede ser aleatorio tampoco. Y es más, la ética no permite, si la medicina dice esto requiere cirugía, pues no es ético hacer un doble ciego o hacer, a este no lo vamos a operar y a este sí, a ver a quién le va mejor. Esos son límites hacia los métodos. Aquí tienen ustedes a Joseph Stiglitz, fue premio Nobel en el 2001 de economía. Este economista dijo una cosa me pareció muy apropiada. Él decía, la medicina va a avanzar cuando se premie al método y no a la patente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que deja dinero? La patente. Los medicamentos exitosos como el Viagra, por ejemplo, dejó 11.000 millones de dólares en el primer año. Costó 2.000, esta información la tomé de la página del laboratorio Pfizer. Dicen, me costó 2.000 y en el primer año recuperamos 11.000. O sea, se pagaron los 2.000 y me quedaron 9.000 millones de dólares.
Eso es un premio a la patente. Hay que esperar a que caduque esa patente para que otros laboratorios puedan sacar esa misma molécula y comercializarla también. Entonces, y el método es lo que mencionaba del método quirúrgico. Pues el método acupuntural es lo mismo, es un método complejo y no se puede comparar. En China sí, donde es aceptado culturalmente, si dicen no es ético dejar a estos pacientes sin acupuntura, porque ellos ya culturalmente lo aceptan. Entonces dicen, estos eventos vasculares del cerebro que tienen una hemiplegia o que tienen un problema del habla o que tienen una parálisis, una secuela neurológica de un nervio periférico como la parálisis facial, dicen, no es ético, vamos a aplicar acupuntura, no es ético que los tratemos nada más con medicamentos. De una forma muy simplificada, yo divido en tres las grandes funciones de la acupuntura: regulación, analgesia y rehabilitación. Regulación en términos occidentales, para que se entienda, viene siendo cuando son padecimientos funcionales. Los voy a regular. Voy a dar ejemplos muy conocidos. El síndrome del colon irritable o una vejiga hiperactiva o estados alterados de afectivos como el trastorno de ansiedad, los estados depresivos. Esto requiere regulación. Obviamente nos ayudamos de fármacos, descartamos que no existan otras enfermedades y en medicina siglo XXI pues damos fármacos adecuados para eso, a veces los referimos a psicoterapia y aquí ayuda la acupuntura. Es un gran método regulatorio. Otra gran función de la acupuntura es la analgesia. El dolor es una forma de señalarle al cuerpo que algo anda mal. Cuando nos lesionamos cuando tenemos una lesión, como en este caso una lesión deportiva, hay un daño en los tejidos y este es un dolor que se llama nociceptivo. Esta señora le duele la rodilla, se ve una señora de más de 60. Esta rodilla debe tener lo que la gente entiende como desgaste, algo que vamos teniendo en los huesos. Los huesos van sufriendo cambios degenerativos por la edad, se va perdiendo cartílago, el tejido conectivo que se conoce como meniscos, como ligamentos, van sufriendo cambios. Los ligamentos, los tendones sufren cambios con la edad, se va haciendo tendinosis. Todo esto produce dolor. Entonces el dolor es el foco rojo. Y la acupuntura quita dolor, pero aquí entra la eficiencia. Alguien puede decir, pues, ¿por qué no tomar un antiinflamatorio o un analgésico simple? Y ya, ¿verdad? Es mucho menos complejo que hacer una sesión de acupuntura. La acupuntura tiene otro gran efecto dentro de este tipo de lesiones, que es estimular la reparación. No solo quita el dolor, estimula la reparación. Se conoce en la actualidad que existen moléculas que se producen en los tejidos que se llaman factores de crecimiento, que son moléculas que producen las células y que estimulan la reparación de los daños en los tejidos o que estimulan a la dediferenciación de algunas células a que se conviertan en células madres o a las células madre que están en los lugares se diferencien en una célula especializada y reparen el daño. Esto es interesantísimo y esto es totalmente de vanguardia, lo que le llaman state of the art. Entonces, la acupuntura se convierte en un método que no es meramente para quitar dolor. En los desgastes pues, de cadera, de rodilla, en la columna, es la misma enfermedad, es la osteoartrosis con diferentes lugares anatómicos donde se está produciendo. Cuando pasa en la rodilla o en la cadera, pues el procedimiento convencional es esperar a que madure, a que madure ese desgaste, a que esté en un grado muy avanzado y entonces se pone, a través de un acto quirúrgico, se pone un reemplazo, una prótesis de titanio, con materiales nuevos que simulen la articulación. Y esto le da pues una comodidad al paciente. Sí, pero este método, el método acupuntural, aquí desgraciadamente
es un procedimiento que va avanzando con los años. Entre más años, más desgaste. Entonces, lo que no va a ser una cura el hacer un procedimiento y ya se regresó la rodilla o la cadera como estaban antes. No, va a ser un procedimiento de mantenimiento. Es un método que implica hacer mantenimiento. No se puede dar de alta, pero el paciente anda sin molestias y, y en las lesiones deportivas de tobillo, de cualquier parte del cuerpo, acelera la reparación y quita el dolor. Y la rehabilitación viene siendo, eh, por ejemplo, en las lesiones neurológicas. Los eventos vasculares que ocurren en el cerebro cuando se tapa una arteria por un émbolo o por un coágulo que se forma ahí in situ y hay que rehabilitar. Entonces, todo esto que pasa en los tejidos periféricos también ocurre a nivel del sistema nervioso, ya sea en el cerebro o ya sea en una lesión periférica, por ejemplo, en este caso de la parálisis facial. Este lado es el lado bueno, este es el lado paralizado. En estas lesiones neurológicas también se producen factores de crecimiento que se llaman neurotrofinas y estimulan a la plasticidad, a la neuroplasticidad de las neuronas que quedan vivas en el caso de un evento vascular del cerebro o a estimular la reparación del nervio dañado. Este tipo de lesiones pueden ser, en el caso de la cara, pueden alterar la función, puede ser importante, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista funcional. Se salen los líquidos, el ojo no se cierra y si pasan mucho tiempo con un ojo abierto empieza a tener alteraciones la córnea. Entonces, estas son indicaciones muy conocidas de la acupuntura. ¿Y por qué no se aplica más la acupuntura? ¿Por qué no está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en los hospitales, en todas las instituciones públicas y privadas? Pues mi explicación es que pues es una medicina que no es oriunda y que implica muchos años el conocerla. Entonces no es algo práctico, es una... Sí, y sí se está aplicando, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición, en algunos centros en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, y sí se está metiendo a instituciones públicas, pero muy despacito para poderlo meter en una institución como el Seguro Social o el ISSSTE, pues no se van a dar abatos, hacen falta muchísimos médicos acupunturistas y entonces no es algo práctico, no por, muy diferente, no se están formando. Los médicos que dan servicio en esas instituciones, pues son médicos que se forman ahí como especialistas. Entonces, ahí mismo se les da su planta, su base. Y pues de dónde van a sacar tantos acupunturistas. Y muchas cosas que en la antigüedad se veían por medio de acupuntura, en la actualidad están superadas hay métodos más eficientes de tratar. Entonces, y hay muchas áreas de la medicina moderna que la acupuntura no tiene nada que hacer, está muy superada. Pero sí hay áreas todavía donde sí tiene, donde es superior el método acupuntural hecho por un profesional a- al enfoque convencional de la medicina moderna. Esto se le está llamando medicina integrativa. Y el primer país que integró la medicina, su medicina tradicional, fue China. Al incorporar su herbolaria, acupuntura, medicina manual como Tuina, sus terapias de movimiento como el Tai Chi, su medicina meditativa como el Qigong, fue China. El siguiente ha sido Estados Unidos. Allá se hará como unos 25 años, 30 años, ya se empezó a incorporar la medicina integrativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empezaron a dar cursos de lo que tiene evidencia.
Lo que tiene evidencia es lo que hablábamos al principio, lo que yo hablaba al principio del método científico que se aplica a la acupuntura, que se estudian y dicen sirve o no sirve, ¿no? ¿Es eficiente o no es eficiente? De hecho, cuando algo es muy eficiente y que es algo simple como un suplemento nutricional que llega a ser efectivo para algo, lo pasan a medicamento, lo empiezan a hacer los laboratorios, cumplen con todas las normatividades, en el caso de México, y lo hacen un fármaco. Eso no quiere decir que los suplementos no tengan algún valor, son suplementos, suplementan nuestras deficiencias. Por ejemplo, pues hace falta que tengamos más omega 3. Bueno, te hago un suplemento de omega 3. Y entonces la razón es lo complicado que sería meter, porque se requiere una formación de años para ser un buen acupunturista. Y sí se podría integrar perfectamente, desligándose de todas las demás ramas de la medicina tradicional china.